Dije Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Son pocos versículos los que vamos a compartir hoy. Vamos a leer a partir del versículo 19 al versículo 22. Hebreos capítulo 10, del versículo 19 al versículo 22. Leo para ustedes de la versión Reina Valera 1960. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a orar. Infinito Dios de gracia, alabado seas, Padre Celestial. Reconocemos tu bondad y tu nobleza, tu buen favor para con nosotros. Loamos tu nombre, Señor, porque nos has dado aire en nuestros pulmones en este día. Tenemos una oportunidad de venir a ti delante de tu presencia, el llamado que tú nos haces. Eres tú mismo que nos convoca a reunirnos hoy domingo. Te agradecemos por el medio de transporte por el cual hemos podido llegar, personal, público. Gracias, Señor, por las almas que aquí se encuentran reunidas. Padre, hay tanta riqueza en estos pequeños versículos. Hay una convocatoria que tú haces acercarnos delante de ti, pero ese acercamiento tiene que tener unas características que debemos cumplir. Te queremos pedir, Señor, que tu infinita sabiduría nos las otorgues en esta mañana, porque nuestra mente finita no comprende toda la magnitud de tu grandeza y de tu amor. Te queremos pedir por los corazones que aquí se hallan sin Cristo, así como en los hogares que escuchan esta transmisión, para que esta verdad tú la apliques y des convencimiento de juicio, arrepentimiento y fe. Te queremos agradecer, Señor, porque entendemos que tu palabra es viva, que tu palabra transforma el corazón de aquellos que la escuchan. Por eso nos llamamos su palabra, ¿verdad? Porque tu palabra nos santifica, Señor. Padre, dependemos de ti, no de nuestra capacidad, pero ayúdanos a esforzarnos, que el clima propicio para quizás estar en descanso no sea tropiezo para nosotros en atender este mensaje. Ayúdanos a enfocarnos y a hacer el mayor esfuerzo posible. Damos gloria a tu santo nombre. Amén y amén. Antes de proseguir, les pido por favor revisen si sus celulares están apagados, silencio, vibrador, modo avión, como ustedes quieran, de cualquier forma que no sea de tropiezo para la predicación de la palabra. El sermón de hoy lleva por título El Evangelio y la oración. El Evangelio y la oración. Y quizás dentro de las actividades o medios que Dios dio de gracia para tener comunión con Él, congregarse, la comunión con la iglesia, la lectura de la palabra, el ayuno y la oración, quizás el que muchos de nosotros pensemos que comprendemos bien, podemos tener debilidad en practicarlo, pero yo comprendo cómo funciona en la oración. Le puedes preguntar a alguien, yo hablo con Dios, independientemente del tipo de fe que tenga. Yo hablo con Dios. Yo recuerdo mucho, antes de haber nacido de nuevo, que escuchaba mucho a las personas que decían eso. Incluso yo me refería así: yo hablo con Dios. En una época que yo creía que hablaba con Él porque asistía de pronto a una misa o abría su palabra, y yo me dirijo a Él y hablo con Él. Pero ¿es eso la oración? Hemos pensado muchas veces que la oración es una posición del cuerpo que cierra los ojos y nos permite concentrarnos para hablar con un ser superior. O hemos considerado que la oración es más bien una verborrea humana que manifiesta una serie de, ¿cómo decirlo?, de rituales o oraciones repetitivas, y decimos que eso es oración. No es lo que hemos hecho durante mucho tiempo, que utilizamos frases cliché en nuestras oraciones. No es eso lo que definimos como oración. Bueno, el autor de la carta de Hebreos nos dice que la oración es algo más que eso. Y además nos muestra que la oración debe tener un contenido
que tiene que ser superado. Hay un tropiezo en nuestras oraciones que tiene que ser superado. Debe tener unas características para poder presentar nuestras oraciones. La característica principal es la obra del Evangelio. En estos 3 versículos, y sé que estamos acostumbrados a que muchas veces mis sermones o los sermones de las personas que comparten vayan de forma secuencial, del primer versículo leído al segundo versículo y así sucesivamente. Pero en este caso, el bosquejo de nuestro sermón es al revés. Empezamos en el versículo 22 y de ahí nos devolvemos a los versículos anteriores. Entonces, para comprender un poco de lo que vamos a ver esta mañana, quiero decirles acerca de esta carta del libro de los Hebreos. Fue una carta escrita al pueblo judío. Eran personas judías, hebreas precisamente, que habían llegado al conocimiento de la salvación. El Señor los había rescatado y les había dado el don de fe. Pero estas personas estaban enfrentando muchas dificultades. Y a lo largo de los capítulos anteriores que ustedes pueden ir leyendo, una de ellas es la persecución. Entonces, ya era difícil muchas veces compartir la fe del Señor Jesucristo. Y ellos pensaban y decían: mira, cuando yo hacía mis ceremonias, cuando yo estaba en el templo, cuando aún en el pasado, en el tabernáculo, yo no sufría de esta forma como estoy viviendo el día de hoy, porque antes sufría la invasión de los gentiles, pero ahora mis mismos hermanos de nación me persiguen y me matan, como hizo Saulo cuando perseguía a la iglesia. Era difícil ser creyente y ellos atesoraban, miraban atrás la forma antigua de tener relación con Dios, que era por medio de sacrificios y ceremonias con animales. Entonces, este autor presenta y los anima a que busquen al Señor en oración, en comunión, pero no de la vieja forma que de nada sirve. Él les dice en el capítulo 9 incluso, que si la sangre de los machos cabríos pudiera perdonar el pecado, no serían sacrificios año tras año. Dice, hay otra forma en la que te puedes acercar a Dios, en la que puedes acercarte a Dios, pero no tienes que volver al pasado. Y cuando él dice, así que, está haciendo la aplicación, a partir de este versículo 19, empieza una nueva unidad de pensamiento que tuvo origen en el capítulo 4, el versículo 16, aquel versículo que ustedes conocen, que nos podemos acercar al trono de la gracia para el oportuno socorro buscando misericordia. También dice así que, y es muy parecido el lenguaje de esa porción del capítulo 4 a esta porción. Entonces, la intención del autor de Hebreos es animar al creyente a que tenga comunión con su Dios, pero de la forma en que ese Dios estableció que pudiera tener comunión. Yo pregunto en esta mañana, ¿será tu vida de oración todo lo que tú esperas que sea? ¿Tienes inconveniente para orar? ¿Te sientes satisfecho y a gusto con tu vida de oración? Tú dices, es una situación plena. ¿Crees que has ido avanzando? ¿Has tenido esos periodos donde intentas acercarte y la culpa, la conciencia aparece y tú vas a orar? Y tú no fuiste el que hiciste esto. Y tú vas a buscar a Dios. Y tú no acabas de hacer esto. O nunca has orado en tu vida porque de verdad no me puedo presentar delante de Él. O eres de los que, como yo, que muchas veces oramos de todo aquello que necesitamos, que agradecemos, que tenemos, pero intentamos ocultarle a Él como si fuera posible en nuestro corazón la información que conocemos, que sabemos que tenemos que presentar delante de Él. ¿No oras así muchas veces, que prefieres orar de otros temas y no de aquella que te es incómoda únicamente de pensar? O a medida que de pronto tú has escuchado a alguna persona, de pronto has escuchado que tú te puedes, como lo que decía nuestro hermano Edward aquí, no nos podemos acercar a Dios con tus propios méritos. No has llegado a pensar, entonces, ¿para qué oro? ¿Para qué me presento delante de Dios si no hay forma en que Dios me pueda escuchar a mí? Todas estas inquietudes las responde el autor en estos versículos. ¿Cuáles son las características? Bueno, el versículo 22 nos dice que tienes que acercarte. Acerquémonos. ¿A quién? A Dios. ¿En cómo? En oración. Con un corazón sincero.
con certidumbre de fe. Pero también si lo miramos en sentido negativo, nos damos cuenta cuáles son los tropiezos que nos impiden acercarnos al Señor. Los impedimentos, ¿cuáles serían? Los impedimentos serían precisamente un corazón hipócrita, como decía hace un momento, que intenta ocultar delante del Señor, como si fuera posible, lo que en su corazón ha tenido como malos pensamientos. Aquella conciencia que nos inculpa, aquella conciencia que nos ataca. Miren que dice lavado los cuerpos con agua pura. Hay una contaminación en nuestra alma que no nos permite acercarnos a Dios. Ese es el inconveniente mayor por lo que cualquier persona tiene que vencer para tener una verdadera comunión en oración con Dios. Un corazón impuro, una conciencia que lo acusa y una corrupción en su alma que lo aleja de Dios Santo. ¿Habrá solución para vencer esos problemas de oración? Para vencer esos problemas que son presentes en la oración. Si lo hay, tan cierto lo hay, que en el versículo 19 él dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar. Es contradictorio. Tienes un corazón hipócrita, tienes una conciencia que te culpa, tienes una condición corrupta que te aleja, pero al inicio dice: tienes libertad para entrar. Muchas veces me han escuchado decir la frase de mi abuela que mencioné desde muy niño: al fin, que gallo o gallina, ¿se puede o no se puede? Sí, él está estableciendo, no es una pregunta, es una afirmación, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esa palabra libertad puede ser traducida como valentía. Ten valentía, es decir, no tengas miedo. Tú puedes ir a la presencia de Dios en comunión con Él. Eso es oración. La oración no es repetir una frase, la oración no es una posición únicamente, porque pienses que estás arrodillado, estás haciendo una oración. No, la oración es comunión con el Dios Santo. Sé valiente, no tengas miedo. ¿Y por qué los hebreos, los judíos, tenían miedo de entrar a la presencia de Dios? Si yo te digo a ti al día de hoy, no tengas miedo de buscar a Dios, no tengas miedo de entrar a la presencia de Dios, seguramente tú vas a decir: yo no tengo miedo, seas creyente o no seas creyente. ¿Por qué? No sabes por qué tienes que temer a Dios. Sí, hay un juicio venidero que los creyentes dicen, hablan de un infierno, pero al día de hoy no tengo miedo de buscar. Pero ¿por qué los judíos tenían miedo? Solamente miremos un poco hacia atrás de la historia de ellos. Ellos, al encontrarse delante de Él, en su corazón temían. Le dijeron a Moisés, cuando Moisés iba a subir al monte a recibir las tablas de mandamiento, le dijeron: Moisés, ve tú y habla con Dios, y lo que Dios te diga a ti, tú no lo dices a nosotros, porque si nosotros estamos delante de Dios, vamos a morir. Vamos a morir. Hay dos historias fascinantes que nos pueden ejemplificar esto, lo que significa estar delante del Dios vivo sin las condiciones que Él ha establecido y por los cuales los judíos temían de presentarse delante de Dios. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en el tabernáculo que Dios estableció en el Éxodo, es decir, en el desierto cuando salieron de Egipto. Él establece una serie de ceremonias, entre ellas estableciendo a Aarón como sumo sacerdote. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba a este lugar santísimo, que se nos refiere aquí en este versículo 19, para presentar un sacrificio por el cual podían ser libertados de la culpa. Lo que se conoce como el Yom Kippur. Sacrificaba un cordero, el otro ponía las manos y era desterrado de la comunión del pueblo para ejemplificar cómo Dios trataba el pecado y el pecador, apartándolo de él. Y en la vestimenta que Dios estableció para el sumo sacerdote, una túnica de lino fino blanca que ejemplificaba pureza, tenía una serie de campanitas, como las que ustedes han visto que tienen los gatos a veces en el cuello. Precisamente ¿para qué? Para saber que está por ahí, para escucharlo. Se le ponía estas campanas en la túnica al sumo sacerdote, porque si él de pronto estaba en ese sitio donde él solo podía entrar,
y hacía algo que no podía hacer, si tocaba algo de ese lugar santísimo, que habitaba en ese momento la presencia de Dios, ¿qué sucedía con él? Fallecía. Si se acercaba a Dios de una forma indebida, el sumo sacerdote fallecía. ¿Ves? Si no estaban sonando las campanas, algo pasó. De pronto murió. Él entraba con una cuerda en el pie para poder jalarlo, porque ni siquiera podías tú entrar a sacarlo, porque también fallecías. Dios estableció solo el sumo sacerdote puede entrar aquí donde yo estoy una vez al año. Ellos entendían que la santidad de Dios y del pecado del hombre no tienen comunión. Sucedió en el huerto del Edén, destierra a Adán y Eva. Con eso mismo en mente, por ejemplo, miren la historia en el libro de Jueces. Ustedes, si yo les menciono a Sansón, ustedes, ok, yo sé de quién estás hablando, pero ¿acaso de pronto recordarás el nombre del papá de Sansón y de la mamá? Se nos menciona en el libro de Jueces, en el capítulo 13. Jueces capítulo 13, el papá de Sansón se llamaba Manoa. Y hay una historia particular. Dice que el ángel de Jehová se presenta delante de la esposa de Manoa. La esposa de Manoa, que es el papá de Sansón, le cuenta a él. Y dice, ¿cómo así? Y él siguió, versículo 11, en Jueces capítulo 13. Manoa siguió a su mujer y le dijo al varón, ¿eres tú aquel varón que aló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces, sigue nuestro relato. Manoa dice que quiere presentarle a él un sacrificio. Y quiero saber quién eres tú, versículo 17. ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Versículo 19. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra, cayeron de frente al piso. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. ¿Y qué dijo Manoa? Versículo 22. Manoa le dijo a su mujer, ciertamente que moriremos, porque a Dios hemos visto. El pueblo judío entendía que su condición de pecado no lo podía estar en presencia delante de Dios. De paso, ese ángel de Jehová es una cristofanía, es una revelación del Cristo preencarnado. Otra historia, segunda de Samuel, con esta termino para que ampliemos, porque el pueblo judío tenía temor de entrar a la presencia de Dios. En segunda de Samuel, que nos narra una historia, cuando David intenta llevar el arca a Jerusalén, en el capítulo 6, muchos de ustedes conocen. El arca se encontraba en la casa de Abinadab, y sus hijos, Uza y Ahío, guiaban el carro que llevaba el arca de Jehová. Recuerden, el arca representaba la presencia de Dios. Era un instrumento que Dios había establecido en el Éxodo con Moisés para representar su presencia en medio del pueblo. Por eso es que ellos construyeron el tabernáculo. Y luego, en el templo, el arca también estaba ahí. Ya sabemos que ni siquiera podían ver a Dios, mucho menos tocarlo. ¿Y qué pasó en esta historia? Déjame solamente relatar lo que dicen los versículos 4 al versículo 6. Ellos van por el camino saliendo de la casa de Abinadab a llevarlas al sitio donde David quiere llevarlas a Jerusalén. Y el arca es llevada por dos bueyes. Y en ese terreno que no es una autopista, precisamente, es una carretera destapada, los bueyes se tropiezan, mueven y el arca pareciera que fuera a caerse al piso. O posiblemente sí iba a caer. Y a Uza se le ocurrió la gran idea de, no, la presencia de Dios, Dios mismo no puede ensuciarse con el barro. Yo mejor meto mi mano y sostengo para que el arca no se caiga. ¿Qué sucedió con eso? Dice el versículo 6. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Cayó allí muerto junto al arca de Dios.
pensó que era más santo que el lodo donde iba a caer el arca. Y Dios lo hirió, murió ahí mismo. Hermanos, tenemos muchas veces un concepto erróneo de lo que significa la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Pero el pueblo judío no. El pueblo judío creció con ese temor. Yo no puedo estar delante de Dios. Cuando Pedro, en la pesca milagrosa, fue despertado a ser consciente que el Cristo, el Jesús que se hallaba con él en la barca, era Dios mismo, que dijo: apártate de mí porque soy pecador, temido por su propia vida. Ese era el pensamiento judío. Entonces el autor le está diciendo: no, sé valiente, ya puedes entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dos palabras que más adelante al terminar el sermón volveremos a escuchar: carne y sangre. Carne y sangre. Entendemos entonces, por lo que dice el autor, que tienes un problema para tener una vida de oración. Tienes un corazón hipócrita, tienes una conciencia que te culpa, tienes una condición de impureza. ¿Puede ser resuelta? Sí. Entra con valentía, sin temor. Entra en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ustedes recuerdan, el tabernáculo, el templo, fue construido como una especie de salas. Y si tú eras judío, tú podías entrar según tu categoría. Por ejemplo, los gentiles, la sala más externa era la sala donde los gentiles podían entrar. Luego las mujeres judías tenían un acceso más cercano al lugar santísimo que los gentiles. Luego los varones, luego los sacerdotes. Aún los sacerdotes, habían dos salas, una que era el lugar santo y el lugar santísimo. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo a presentar unas ofrendas únicamente una vez en su vida. Y habían tantos sacerdotes que se hacía por sorteo, como la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y únicamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Y ahora nos dice este autor que tienes libertad para entrar en la presencia misma de Dios. Hay una libertad para estar con Dios. ¿Por cuál instrumento? La sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Por lo que hizo. Y él sigue extendiendo esta idea en el versículo 20 y 21. Por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo. ¿Qué quiere decir nuevo? Bueno, nuevo. Puede significar que no existía antes. Puede significar que no existía antes. Es muy parecido a lo que dice el capítulo 9, solo vuélvete para atrás, ahí mismo en Hebreos. Mire cómo el autor dice: a partir del versículo 11, por ejemplo: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido redención. Hay un lenguaje figurativo, que el sacrificio con el que se derramaba de los toros y los machos cabríos, versículo 13, no eran suficientes para permitir la entrada del hombre. ¿Saben qué significaba esos sacrificios en el Antiguo Testamento? Esos sacrificios eran un recordatorio a la conciencia de ellos de su condición de pecado.
Ellos no obtenían el perdón porque el sacrificio hubiese sido hecho. Escucha bien eso. Ellos no obtenían el perdón porque el animal fue sacrificado. El perdón era otorgado únicamente, como lo es otorgado en este tiempo, por un sacrificio superior, que es el de Cristo. Pero ellos presentaban los sacrificios y Dios lo instituyó para recordarles en su memoria que había una condición de pecado que lo mantenía alejado de él y que era necesario que fuera librado de esa condición. Pero ahora Cristo abre un nuevo camino. Antes era un camino de muerte y el de él es de vida. Tú no podías recibir vida por la muerte de un animal. Era un recordatorio únicamente a tu conciencia. Oye, tú eres tan pecador que es necesario que haya un derramamiento de sangre para que el Señor te pueda perdonar. Pero ese derramamiento de sangre no eran los animales, porque si así fuera, dice este autor, en el capítulo 9, por ejemplo, no se hubiese tenido que presentar año tras año tras años. Pero ahora Cristo presentó un sacrificio distinto. No fue que trajo un animal nuevo, no es que él fuera ganadero y trajo un animal que le haya criado. Él es el sacrificio. Y por su sacrificio tú te puedes presentar delante de Dios con la libertad de estar en el lugar santísimo para tener comunión con el Dios Santo que antes era imposible. Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Yo no sé si tú has pensado, tú recuerdas la crucifixión y tú recuerdas que cuando Cristo dijo consumado es, murió, el velo fue rasgado de arriba a abajo. Muchos piensan que ahora podemos entrar a la comunión con Dios, a ese lugar santísimo, porque el velo fue rasgado. La comunión con Dios es porque Cristo fue rasgado. Lo que sucedió en el velo fue una forma gráfica de representación de lo que significó la muerte de Cristo. Tú no tienes libertad de tener comunión con Dios porque el velo que separaba a la humanidad de Dios ya no estaba ahí, había sido quitado. No, es porque lo que separaba al hombre de Dios, que era el pecado, fue puesto en las espaldas del Cristo Redentor. No es un velo de tela, que por cierto eran dos cortinas, y una se abría del lado izquierdo y otra del lado derecho, para cuando tú abrieras la primera, la segunda tapara el lugar santísimo y el arca, y no lo de afuera vieran. ¿Y qué pasaba si no lo iban a ver? Morían. Te entraba, corría la cortina y quedaba el sumo sacerdote en medio de las dos cortinas, corría la segunda y entraba, y así protegía a los de afuera. Ahora no. Tienes acceso a la comunión con el Dios Santo y Creador por el sacrificio vivo. Y esto es de su carne. ¿Qué quiere decir eso? Muchos piensan que oran a Dios porque han hecho una buena opción para orar. Mira, Señor, yo esta semana he amado a mi familia como nunca he amado. Además, he sido hasta un buen ciudadano. Yo puedo, el mendigo aquel que estaba pasando hambre, pues, dejé de almorzar porque, es más, fui y le compré y se lo di nuevo, no la sobra, le di un plato nuevo. Yo por eso me siento bien orando hoy contigo. Porque mis propios méritos, mi forma de comportarme, me permite estar a tu mismo nivel moral. Y ya mi conciencia no me culpa porque hice lo bueno, puedo orar delante de ti. No. Eso es oración. Eso es presentarte en el lugar santísimo, es decir, presentarse delante de Dios con un camino distinto, nuevo y vivo que el que estableció Jesucristo con su propia carne y sangre. Escucha esto. Dios mismo, en su segunda persona, en la persona de Jesús, se despojó, no considerándose ser igual a Dios, se encarnó, tomó forma de hombre, vivió, fue puesto a pasiones como tú y como yo sin ser pecador, se sometió a tener hambre, el que es el creador de todas las cosas,
tuvo sed el que es la fuente de agua viva. Y todo lo que hizo en su encarnación, en su obediencia perfecta y obediencia de muerte hasta la cruz, lo hizo para que tú y yo pudiéramos tener comunión en oración con el Padre. Aleluya. La oración entonces es un don, un regalo otorgado por el sacrificio del Cristo vivo a su pueblo creyente. La oración es un regalo de Dios para nosotros. Hombres, llevas ahorrando de tu dinero. Has dejado de comprarte algunas cosas que quisieras comprar porque deseas dar alegría a tu esposa en algo que tú sabes que a ella le gusta. Si quieres, llámalo en algo tecnológico, si quieres, llámalo en algo para la casa, si quieres, llámalo en algo en una ropa. Es algo que te costó, porque tenía un valor considerable y pudiste borrar. Llevémoslo hasta año y medio, estás borrando, sin que ella de pronto lo sepa. Y un día cualquiera llegas a tu casa y tú dices, yo sé que ella va a estar agradecida, se me va a tirar encima, me va a comer a besos, va a estar contenta, y a mí me alegra que yo haya podido sacrificarme ahora, teniendo tantas cosas para que ella pueda disfrutar de esto. Y tú le dices, mira lo que tú tanto que deseabas, y ella, déjalo ahí, más tarde estoy haciendo X cosa que para ella es más relevante que para ti. ¿Cómo te sentirías? Déjalo ahí, piensa en eso. Damas, si estás casado, recuerda tu luna de miel. Si estás soltera, imagínate tu noche de bodas, o si estás en una relación. Por la misericordia de Dios, si no fue así, pero imagínatelo de esta forma. Te has guardado en santidad para tu pareja, para honrar a Dios. Te has guardado en santidad para que ese día Él pueda disfrutar contigo y disfrutar de ti. Has hablado con tus hermanas en la fe, has atendido algunos consejos prácticos para ese momento de intimidad, y tú te embelleces, preparas tu cuerpo, perfume, te arreglas, te compras una ropa adecuada para el momento, un lugar tenue, después quizás hasta una canción de acompañamiento, y tú te imaginas y vas con toda la intención de que ese hombre disfrute del cuerpo que tú has guardado para glorificar a Dios, pero también como un regalo invaluable para Él. Ninguna otra persona ha podido disfrutar de este cuerpo, y es para ti, y lo entregó con amor. Y entras al baño, te adecuas, Él está afuera, sin saber de qué forma vas a salir tú. Y tú sales con tu ropa. Amor, hoy me entrego a ti con todo lo que soy, para tu alegría y tu gozo. Tu amor te mira y te dice, deja que se termine el partido, está jugando mi equipo, la final, pongámonos, y él intenta justificarse, es la final de la Champions, está jugando en Colombia, espérate un momento. ¿Cómo te sentirías? Hombres y mujeres, ¿cómo se sentirían en esa expectativa de haber hecho algo sacrificial y de no ser atesorado? Entonces, préstenme atención todos. Entonces, si Cristo se encarnó, se sacrificó, vivió, se humilló para que tú tengas comunión con el Dios Santo, ¿por qué no atesoras eso? Ni no lo valoras y le dices, después hablamos, después oramos, esto es más importante para mí, esto tiene mayor satisfacción y gozo que lo que tú has hecho cuando te recuerdes de mí y no te viste que haberlo hecho? ¿Cómo percibimos la oración? ¿Qué es la oración?
sino acercarse al lugar santísimo, acercarse a la presencia del Dios Santo, a derramarte en comunión, no por tus méritos, no por tus méritos, sino por los méritos de otros. Pero no, la oración es aquello que se interpone entre lo que yo deseo hacer. La oración es aquello que yo puedo cumplir con 10 minutos. La oración es aquello que yo puedo hacer mientras voy en mi vehículo. De paso, no piensen que yo no soy como ustedes. Podemos entonces cumplir con los requisitos de un corazón sincero. Sí, porque el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo promete cambiar el corazón que era de piedra por uno de carne, que no vive perfectamente, pero sí sinceramente delante de Dios. Ahora es consciente y ya no intenta tapar su pecaminosidad, como dice en el Salmo 66. Si yo intentara ocultar la iniquidad de mi corazón, Dios nunca me hubiese escuchado. Ahora nos presentamos delante del Señor, Padre, yo soy esto, yo he hecho esto, necesito de tu ayuda. ¿Y qué hacemos entonces cuando la conciencia nos acusa? Pues confesamos, no negamos, sino que confesamos, es verdad, yo soy esto, yo he hecho esto. Mis mayores deseos son por esto y no por ti. No intentamos alivianar. Y el que es rico en gracia recibe un corazón contrito y humillado, pero mientras que sea soberbio los va a rechazar. Y como dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3, si nuestra conciencia nos acusa, mayor que mi conciencia es Dios. Si tú sabes que tú has confesado tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. Por mucha culpabilidad que haya detrás de ti después de hacer lo malo, aún así puedes acercarte con libertad, porque Cristo estableció un camino nuevo que te libera de esa culpa. No calles tu conciencia, reconócela en integridad delante del Señor. ¿Y qué podemos decir acerca de ese lavamiento de los cuerpos con agua pura? Los sacerdotes, para poder presentarse en el lugar santo, y el sumo sacerdote, para poder presentarse en el lugar santísimo, tenían que ser consagrados, tenían que ser purificados. En Éxodo 29, Levítico 6, se nos narra cómo lo hacía Moisés. Moisés tomó a Aarón, a los hijos de Aarón, y primero los lavó con agua, luego les puso una vestimenta, y con la sangre del sacrificio de un macho cabrío, tomaba esa sangre y se la ponía en el lóbulo de la oreja, se la ponía en el índice derecho de la mano y en el dedo gordo del pie derecho también, como una señal de limpieza. ¿Qué sucedía? El ser humano siempre ha sido ceremonialmente impuro, moralmente impuro para estar delante del Dios Santo. ¿Cómo podía servir el ser humano impuro delante del Dios Santo siendo purificado? ¿Por qué entonces, si tú y yo somos pecadores, podemos tener comunión con el Dios Santo? Porque el camino nuevo y vivo nos ha limpiado. Dios nos mira a través de la obra de su Hijo. Si nuestros pecados fueron como el rojo carmesí, ahora vienen a ser blancos como la nieve, porque hemos sido limpiados por Cristo. La santificación no solamente es el proceso progresivo de formación del carácter del creyente como Cristo. La santificación también es una posición moral adecuada del creyente para que pueda tener una relación y comunión con su Dios Santo. Cuando la Biblia dice que tú eres santo, es una declaración moral que hace Dios. Recuerden la predicación acerca de las doctrinas de la cruz, las doctrinas de salvación, de lo que fue santificación. Dios establece para ti, por pura gracia, porque crees en su Hijo Jesucristo, como el medio para que puedas presentarte de Él purificado, siendo lavado
con agua pura, con sangre. Quiere decir entonces que si nos vamos a acercar en comunión y en oración con Dios, tenemos que ser honestos y sinceros, es verdad. Tenemos que ser nuestra conciencia limpiada, es verdad. Pero mayor de todas las cosas, tenemos que creer en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, en su encarnación, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Quiere decir que todo que no es creyente y cree que ora a Dios, ¿qué crees que estás haciendo? Si en medio para orar delante de Dios, para tener comunión con Él, es el sacrificio de Cristo. Si tú llevas aquí y estás sentado y has pensado, yo oro a Dios y Dios tiene comunión conmigo, Dios habla conmigo, si estás en tu casa, pero no crees en el Señor Jesucristo, te estás mintiendo. Amén. Únicamente aquellos que han sido lavados en la sangre del Señor Jesucristo, aquellos que se han arrepentido, han depositado su fe, tienen plena certidumbre. Dice el versículo 22, que su comunión es veraz. No pierdas el tiempo y corre mirando al Señor Jesucristo para que te deleites en lo que es un regalo, don por parte de Él, que es la comunión. ¿Qué te lo impide? Porque no vas a Él, porque no vas ahora. ¿Qué te lo impide? Para que te deleites en la comunión. Mis hermanos creyentes, ¿tienen problemas con la oración? ¿Tienen problemas para permanecer en oración? ¿Tienes problemas para ser disciplinado en oración? Muchas veces te ataca la culpa, muchas veces no sabes cómo puede ser avivado en tu corazón. Iglesia, su palabra es verdad. Deseamos que estos tiempos de espacio en oración crezcan cada vez más. Como decía Edward, seamos reconocidos en medio de nosotros por ser una iglesia que ora. ¿Qué necesitas? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio no es solo para invitar al incrédulo que venga a la fe del Señor Jesucristo. El Evangelio, la sangre y la carne de Cristo, su encarnación, su vida, su muerte y su resurrección, es lo que nos da libertad, es lo que nos aviva, es lo que utiliza el autor de Hebreos para decirles a sus hermanos creyentes: entra en comunión. Es el Evangelio lo que Él utiliza para persuadirlos a la oración. ¿Quieres mejorar tu vida de oración? Piensa en el Evangelio. Y si te llamas a ti mismo creyente y no empiezas a meditar en tu vida de oración y no atiendes el llamado que como iglesia hacemos a tener una oración corporativa, yo empiezo a dudar de que tú creas en Cristo, porque es una respuesta del creyente la oración privada y congregacional. Es importante, porque este texto nos permite ver que precisamente por el entendimiento del Evangelio es que Él dice: acércate a Dios. Quiero culminar con la frase de un autor puritano que él decía: Cristo tuvo mayor disposición de ir al monte Calvario y morir en una cruz que tú y que yo, de la disposición que tenemos de ir al trono de gracia. Él estuvo más dispuesto, con mayor intención de morir por ti, que tú y yo de ir al trono de gracia. Él fue a la cruz, pero tú no quieres ir al trono. Vamos a ver. Padre Señor, Señor, Padre, yo tengo los mismos inconvenientes que mis hermanos. ¿Entiendes? Sé que tú lo sabes, Padre. Para ti no hay nada oculto en el corazón del hombre, porque tus ojos están sobre los justos y tus oídos atentos a sus oraciones. Yo mismo te pedí a ti que estas palabras me trasladaban la conciencia, y soy culpable de no presentarme en el trono de gracia para la oración.
Yo te pido mucho, Señor, que mis hermanos y mis amigos no piensen que yo soy la rectitud moral en la oración, el ejemplo a seguir, no. No, hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas y ahí en ese Evangelio encontramos al que es el verdadero modelo de una vida de oración del Señor Jesucristo. Que ellos, al escucharme predicar, no piensen que yo no necesito de sus oraciones porque mis luchas sean distintas a las de ellos. También soy débil en oración. Mi conciencia me ocupa muchas veces porque soy el líder de esta congregación. Deseo que todos juntos en medio de esta debilidad podamos ir confiadamente para que seamos avivados y crezcamos en una vida disciplinada de oración. Si tú avivas nuestra conciencia con el sacrificio vivo y santo de Cristo, nuestra respuesta será la oración. Por el fuego que se apaga, aviva ese fuego con tu Espíritu Santo. Que seamos conscientes de lo que Cristo obtuvo para nosotros y podamos ver la oración como un regalo de tu parte para con nosotros. Mejora nuestra vida de oración. No te ignoremos, Señor. No te ignoremos, Padre Celestial. Bendito seas, Señor.